6 razones por las que las personas altamente inteligentes son menos felices. Definitivamente, a pesar de las ventajas que tiene ser más inteligente que los demás, la realidad es que poseer un coeficiente intelectual alto no está relacionado directamente con tomar mejores decisiones. De hecho, muchas veces puede ser todo lo contrario. Una de las posibles respuestas es que el mismo conocimiento de tu propio talento se puede convertir en una carga a la que estás atado. Mientras que la mayor parte de las personas no sufren demasiado de angustia existencial, la gente más inteligente se preocupa por la condición humana o se angustia con la estupidez de los demás. Algunos estudios han demostrado que aquellos que poseen un alto coeficiente intelectual se preocupan más y sufren mayores niveles de ansiedad a lo largo del día. Pero la ansiedad no proviene de plantearse las grandes preguntas existenciales, sino de preocupaciones mundanas que los más inteligentes tienden a replantearse una y otra vez. En esta oportunidad te traemos 6 razones que pueden explicar el por qué las personas inteligentes son menos felices. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Analizar todo en exceso. Muchas personas con un alto coeficiente de inteligencia tienden a pensar demasiado y constantemente analizan todo lo que sucede en su vida y más allá. Esto puede ser agotador a veces, especialmente cuando sus procesos de pensamiento lo llevan a conclusiones frustrantes y no deseadas. ¿Has escuchado el dicho "la ignorancia es felicidad"? Seguramente lo es. Mientras menos entiendas, más despreocupado y por lo tanto feliz eres. Ser capaz de leer las verdaderas personalidades de las personas y los motivos ocultos es suficiente para que algunas veces te sientas decepcionado con el mundo entero. Ni mencionar los sentimientos que acompañan a la reflexión sobre cuestiones filosóficas, cuestiones globales y dilemas atemporales de la vida que no tienen solución. Dato número 2. Suelen tener altos estándares. Las personas inteligentes saben lo que quieren y no se conforman con menos de eso, sin importar de qué área de la vida estemos hablando. Esto significa que les resulta más difícil estar satisfechos con sus logros, sus relaciones y literalmente con todo lo que tiene un lugar en sus vidas. Además, muchas personas con brillantes mentes teóricas tienen poca inteligencia práctica y de alguna manera tienen visiones idealistas del mundo. Entonces, cuando sus expectativas se enfrentan a la cruda realidad de la vida y a otras personas, inevitablemente las conduce a la decepción. Dato número 3. Suelen ser demasiado duras consigo mismas. Otra razón por la cual las personas inteligentes no son felices es porque tienden a ser demasiado estrictas consigo mismas. Y aquí no estamos hablando solo de los logros y fracasos propios. Los individuos inteligentes y de pensamiento profundo a menudo se analizan a sí mismos y a su propio comportamiento de una manera tan rigurosa como si estuvieran buscando intencionalmente cosas para culparse a sí mismos. A veces simplemente te acuestas en tu cama tratando de conciliar el sueño y de repente recuerdas una situación que probablemente ocurrió hace años o al menos meses, cuando no actuaste de la manera que debías. Esto es suficiente para meterse con su sueño y arruinar su estado de ánimo. Las personas inteligentes a menudo experimentan este tipo de flashbacks sobre sus errores del pasado. Todo esto cultiva la culpa, el descontento y otras emociones negativas que pueden envenenar la propia felicidad. Dato número 4. La realidad no es suficiente. Las personas con alto coeficiente de inteligencia nunca dejan de buscar algo más grande, un patrón, un significado, un propósito. Y no se detienen allí. Su mente inquieta y su imaginación no les permiten simplemente relajarse y disfrutar de las cosas buenas de la vida. La realidad con sus trivialidades es demasiado aburrida para ellos. Tales personas anhelan algo fantástico, idealista, eterno, y por supuesto nunca lo encuentran en el mundo real.
¿Alguna vez has sentido que no perteneces aquí y deberías haber vivido en una era diferente o tal vez en otro planeta? Es un pensamiento profundo, y las personas muy inteligentes constantemente se sienten de esta manera. ¿Cómo puedes ser feliz cuando te sientes extraño en el mundo en el que vives? Dato número 5. Falta de comunicación profunda y comprensión. Ser verdaderamente comprendido por alguien es una de las mejores experiencias que un ser humano puede tener. Qué reconfortante es sentarse con una persona de ideas afines en algún lugar tranquilo y tener una conversación significativa, dándose cuenta de que esa persona entiende sus ideas y comparte sus puntos de vista sobre el mundo. Lamentablemente, las personas inteligentes rara vez tienen este placer. Muchos de ellos se sienten solos e incomprendidos, como si nadie fuera capaz de ver y apreciar la profundidad de sus mentes. Ahora se ha confirmado científicamente que para ser felices, las personas con coeficiente intelectual alto necesitan menos socialización que aquellas con niveles medios de inteligencia. Sin embargo, eso no significa que las personas inteligentes no anhelen la interacción humana y una buena conversación. Simplemente prefieren hablar sobre cosas fascinantes y significativas en lugar de hablar sobre comida, el clima y los planes para el fin de semana. No es necesario decir que hoy en día es particularmente difícil encontrar a una persona con quien conversar en profundidad, gracias a la sociedad consumista y materialista de hoy por ello. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 6. Suelen sufrir problemas psicológicos. Se han realizado muchos estudios que vinculan los trastornos psiquiátricos como la ansiedad social y la bipolaridad, con un coeficiente de inteligencia alto. ¿Podría ser que estas condiciones sean una especie de efecto secundario de un genio creativo y una mente brillante? No lo sabemos. La ciencia aún debe desentrañar los misterios de la mente humana. Al mismo tiempo, las personas inteligentes que no sufren ningún trastorno mental siguen siendo propensas a la llamada depresión existencial, que a menudo es el resultado de un pensamiento excesivo. Si estás pensando todo el tiempo y analizando todo en profundidad, en algún punto empiezas a reflexionar sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. A veces es suficiente para hacer que desee volver a evaluar su propia vida y como resultado ponerse triste sin ninguna razón obvia. Las personas inteligentes suelen saber qué les hará felices, o al menos creen saberlo, pero por alguna extraña razón intentan obtener la felicidad de estas de manera equivocada. Esto viene por dos equivocaciones que solemos cometer. Por un lado, solemos compararnos con otros de manera obsesiva, queriendo ser los mejores por encima de cualquier cosa. Y por otro lado, ante el posible fracaso, son muchos los que deciden mantenerse en un discreto lugar en mitad del montón, rindiéndose antes de intentarlo y en consecuencia siendo infelices. Para evitarlo, se recomienda que la persona intente buscar aquello en lo que es bueno y con lo que disfruta. Ser bueno en algo y disfrutar con ello hará que no nos comparemos con los demás y logremos conseguir esa anhelada felicidad. No es un proceso fácil, ya que requiere tener la capacidad de querer ser uno mismo, aceptar las limitaciones y no querer ser el mejor en todo. Simplemente disfrutar de nuestra inteligencia. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.